Y pareciera que el gobierno no hizo un análisis de estos errores y está de nuevo, ¿verdad?, chocando con la misma piedra, ¿verdad? O sea que se supone que uno aprende las lecciones para no repetir los errores, ¿no? O sea, eso es el papel de la historia. En los 80, Nicaragua pensaba, al igual que el bloque soviético, ¿verdad?, que iba a enterrar a los Estados Unidos. Hay una posición clásica cuando Nikita Khrushchev en la ONU, ¿verdad?, se sacó los zapatos, golpeó y dijo que estaba ahí porque iban a enterrar al imperio. O sea, eso de enterramiento era una posición bien metida en la izquierda latinoamericana. O sea, se calculaba que para esta fecha la humanidad ya íbamos a estar viviendo bajo el comunismo, ¿entiendes? En un análisis muy recto del tiempo, ¿no? Pero resultó todo lo contrario. Mientras creíamos que íbamos a enterrar al imperio, y de ahí un discurso fuerte, ¿sí?, un discurso que no se correspondía con nuestra debilidad como país. Resultó que mientras esperábamos ese entierro, los enterrados fuimos nosotros, ¿verdad?, porque se colapsó el bloque socialista, ¿verdad?, y eso nos arrastró. O sea que nuestra política exterior no reflejaba esa realidad. O sea, en algunos momentos fuimos sordos a las realidades políticas, mudos y ciegos, ¿verdad? Solamente, ¿verdad?, nos queríamos escuchar nosotros mismos. Entonces pusimos todos los huevos en una misma canasta, que es lo que está pasando nuevamente. O sea, nosotros apostábamos a que la Unión Soviética le ganara la Guerra Fría a los Estados Unidos, ¿verdad?, y como éramos aliados de la Unión Soviética, pues nosotros también íbamos a estar en esa gran fiesta, ¿no? Pero resultó que la Unión Soviética desapareció y eso no lo pudimos prever, ¿verdad? Y entonces todo lo que hacíamos era pensado de que íbamos a vivir ese futuro luminoso. Entonces, en los análisis que hace este gobierno de la realidad, está pasando un poco de lo mismo, ¿no? Por ejemplo, he escuchado a funcionarios del gobierno que ellos van a gobernar 100 años, ¿entiendes? Y que el ALBA es un proyecto que va a durar 1000 años, ¿no? Entiende que son declaraciones altisonantes, fuertes, que me recuerdan las posiciones radicales y bastante poco realistas a veces que se asumieron en los 80. Por ejemplo, yo me pongo a pensar qué pasaría con este país si el día de mañana, ¿verdad?, se repite la misma historia, pues. Se cayó la Unión Soviética y nosotros pagamos las consecuencias. ¿Qué pasaría si el día de mañana le dan un golpe de Estado a Hugo Chávez, pues? Eso está dentro de las probabilidades. No les estoy hablando de nada que no pueda pasar, ¿verdad? Y se acaba pues el gobierno de Hugo Chávez y dejan entrar los 500 millones de dólares anuales que están enviando. ¿Entiende qué difícil y qué complicado sería para nuestro país una coyuntura de ese tipo? Entonces, la política exterior tiene que tener un análisis desapasionado, ¿verdad?, desapasionado de las realidades del mundo. Y además tiene que estar visualizando hacia adelante, no solamente respondiendo a las diferentes coyunturas que se están viviendo. Y sobre todo, partir de un análisis crítico de las cosas, de los errores que se han cometido. Sandino nos legó, ¿verdad?, un modelo latinoamericanista de relaciones donde en su política exterior se priorizaba América Latina. Y por ahí, precisamente porque como eso resultó un éxito,
¿verdad? Sandino logró expulsar a las tropas norteamericanas, ¿verdad? Porque tenía ese proyecto latinoamericanista. El gobierno dice que a través del ALPA, ¿verdad?, está impulsando un modelo sandinista, pero eso se queda un poquito en la retórica, porque cuando hay, por ejemplo, foros latinoamericanos, ¿verdad?, nuestro gobierno no asiste. No asiste a esas reuniones, ni centroamericanas ni latinoamericanas. Estoy hablando de reuniones amplias donde es necesario mover una agenda para resolver nuestros problemas con los vecinos. Entonces, en vez de que en una actividad como la del 19 de julio vengan dos presidentes de dos países que solo 3 países en el mundo han reconocido, ¿verdad?, lo lógico es que hubiésemos invitado a la presidenta de Costa Rica, ¿verdad?, y sentarla aquí y traerla para, a través de la negociación y de las relaciones, poder ir resolviendo nuestros problemas con Costa Rica. O sea, ¿en qué le ayuda a Nicaragua traer un 19 de julio el presidente de Abjasia, ¿verdad? Pues, ¿qué gana este país? ¿Cuál es la gran genialidad? ¿Entiendes? La gran genialidad de traer dos presidentes que el 98% de los países del mundo, ¿verdad?, no los reconocen. Son las cosas que uno no logra entender, pues, de la política exterior de la actualidad. Además, miren, yo creo que el problema que continúa teniendo la política exterior de este gobierno es el que tuvo en los 80, y es que es partidaria. En los grandes debates, después que colapsó el socialismo, en los grandes debates que se abrieron en Europa, ¿verdad?, se planteaba que los países socialistas, en caso de relanzar el proyecto, tenían que hacer una diferencia muy clara, ¿verdad?, entre su política exterior como Estado, ¿verdad?, y las posiciones de los partidos. O sea, había que separar. Esa fue una gran lección. Pero yo quedo ahora helado, pues no logro entender cuando el principio de partidario en política exterior estaba en crisis, estaba siendo desechado. O sea, este gobierno lo asume a tal nivel, ¿verdad?, que la casa de gobierno es la casa del partido. ¿Entiendes? Que eso en el mundo moderno, pues, eso debió haber pasado a la historia. ¿Entiendes? Esa manera de fusionar las dos cosas. Porque el presidente se supone que en una sociedad moderna refleja los intereses, ¿verdad?, del Estado y de toda la sociedad, al margen del partido que lo llevó al poder. Entonces, esa contradicción lleva, por ejemplo, a que se hagan declaraciones, ¿verdad?, que reflejan la ideología y las posiciones del Frente Sandinista en el gobierno. Entonces, este gobierno tiene una política exterior que es la política del Frente Sandinista, pero no es la del Estado de Nicaragua. Es partidaria y no debería de ser partidaria. Esta es una gran contradicción. El gobierno ganara muchísimo si lograra esta separación, porque le diría, por ejemplo, al funcionario de Relaciones Exteriores del Frente: mira, vos da tu declaración, pues, que sí que no estás de acuerdo con eso, ¿verdad? Y la posición del gobierno es otra. Nosotros vamos a decir tal. Eso le da un margen de maniobra. Pero cuando es partidaria, ¿verdad?, el gobierno asume una posición de partido, ideologizada, ¿ya? Por eso, a la hora de escoger amigos, ¿verdad?, se escoge sobre la base de ese concepto, pues. Ese es un tremendo problema. Y desgraciadamente en Nicaragua, como todos los gobiernos, cambian los funcionarios, los diplomáticos, los embajadores. Cada gobierno reinventa, pues, cada